iniciar esta reunión de trabajo, le solicito a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de ciudadanos legisladores de esta reunión, agradeciéndole al diputado Fernando Rodríguez Doval que, como el día de ayer, nos permita auxiliar en las tareas de la Secretaría para el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Buenos días. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de 10 ciudadanos legisladores, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias. Le solicito asimismo de lectura y poner a votación el orden del día de la presente reunión de trabajo. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día de esta reunión de trabajo. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Lectura y en su caso aprobación del acuerdo que establece el formato que norma la reunión de trabajo. 3. Clausura y cita para la próxima reunión. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Gracias, secretario. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en sesión celebrada el 17 de enero de 2015, están con nosotros el licenciado Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Mario Di Constanzo Armenta, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el maestro Alberto Basbás Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder abordar el tema relativo a FICREA. El siguiente punto del orden del día es la lectura y votación del acuerdo que establece el formato para el desarrollo de la reunión de trabajo con los funcionarios del Gobierno Federal aquí presentes. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica y en un solo acto si se omite la lectura y si es de aprobarse, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido el acuerdo consensuado por los diferentes grupos parlamentarios y aprobado por la Junta Directiva de esta comisión. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica y en un solo acto si se omite la lectura del acuerdo que establece el formato para el desarrollo de la reunión de trabajo con los funcionarios del Gobierno Federal y si es de aprobarse. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado el acuerdo. De manera inicial quisiera compartir con los señores funcionarios que hoy nos acompañan que ha sido interés de todos los grupos parlamentarios el poder conocer en principio cuál ha sido la situación que llevó al proceso de intervención y revocación de FICREA. Segundo, por supuesto, poder conocer los alcances de las acciones hasta ahora realizadas y, por supuesto, tener la información pertinente de cuál será la posición de los ahorradores y de todos los personajes que están involucrados en esta situación. Para nosotros es de vital importancia, no solamente que se llegue al análisis, a la investigación y a las últimas consecuencias de este tema, sino sobre todo también tomar las medidas desde el Poder Legislativo que nos permita, de cara al futuro, evitar situaciones que en un momento dado pongan en riesgo la situación de pequeños ahorradores. En ese sentido, y tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, sabiendo que podemos tener algunos minutos de tolerancia en el equilibrio de las participaciones, el maestro Jaime González Aguadé. Por favor, si es tan amable. Muchas gracias, senadora. Comisión, gracias por la invitación. Como ya señalaba la senadora, nos hemos puesto un poco de acuerdo en cuanto a las intervenciones, dado que la comisión tuvo un papel preponderante en cuanto a la intervención y al descubrimiento del fraude. A lo mejor tomaré un poco más de los 10 minutos, pero compensaremos con las demás presentaciones. El 7 de noviembre pasado, como saben todos ustedes, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó la intervención gerencial de la Sociedad Financiera Popular FICREA S.A.D.C.B. Esta resolución se tomó valorando una serie de situaciones prevalecientes en la sociedad, a las cuales me referiré más adelante. Lo anterior se realizó en estrecha coordinación con los participantes que, conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, son coadyuvantes en la supervisión auxiliar de las SOFIPOS y en la resolución de entidades como son las federaciones y el Fondo de Protección, respectivamente.
Con esta acción se detuvo la continuación de lo que a través de la intervención general se identificó como un fraude, evitando un deterioro mayor a los activos de la sociedad y que más ahorradores perdieran parte de su patrimonio. Esto se logró antes que el esquema implementado por la sociedad dejara de ser sostenible en sí mismo, es decir, que el pago de los depositantes de la sociedad se continuara haciendo en gran medida con recursos provenientes de los ahorradores y no del flujo derivado de las operaciones de crédito, como debe suceder en los intermediarios financieros. La identificación de esta operación se logró, primero, a través de las acciones de supervisión que llevó a cabo la CNBV y posteriormente durante las actividades realizadas en la intervención gerencial. ¿Qué se hizo durante las labores de inspección? Como lo establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión tiene la facultad de efectuar visitas a las sociedades financieras populares como parte de sus labores de supervisión. En este sentido, en la integración del programa de visitas del año 2014, aprobado por la Junta de Gobierno, se incluyó a FICREA efecto de realizar una visita de inspección ordinaria. Dicha visita de inspección se inició el 3 de marzo y concluyó el 2 de junio. Vale la pena señalar que durante el transcurso de la visita se enfrentaron diversas dificultades, las cuales claramente buscaban retrasar, obstruir y limitar la actuación de la comisión, demostrando la falta de transparencia, disposición e integridad de los funcionarios de esa sociedad. De esta forma, al concluir el término de la visita de la comisión, no se contaba con información y documentación suficiente que permitiera conocer con precisión su situación, operaciones y movimiento, principalmente de aquellos relacionados con los acreditados y con los contratos de crédito. Como establece la normatividad y dentro de los plazos reglamentarios, el 30 de junio se notificaron a FICREA las observaciones y recomendaciones, las cuales, conforme a la ley, debían de ser contestadas en un plazo no mayor a 20 días hábiles, para que en su caso la sociedad aportara elementos para desvirtuar o se comprometiera a atender lo observado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Siguiendo con el comportamiento observado durante la visita de inspección, la sociedad solicitó el 29 de julio, un día antes de concluir el término para ejercer su derecho de audiencia, una prórroga a fin de retrasar aún más la acción de la autoridad. Dicha solicitud fue negada. Primero, porque no se justificaron situaciones que le impidieran cumplir lo solicitado dentro del plazo establecido. Y segundo, por la relevancia de las observaciones realizadas, entre las que se destacan, primero, número 1, la capitalización. FICREA registró en su contabilidad aportaciones para futuros aumentos de capital del accionista principal con recursos que provenían de la misma sociedad, afectando con esto su solvencia y solidez. Segundo, manipulación de las cuentas del estado de resultados. Registró indebidamente en su contabilidad ingresos por intereses derivados del incremento unilateral de las tasas de interés a sus propios acreditados, sin contar con la documentación y formalización debida, implicando que los acreditados pagaran más de lo comprometido y además poniendo en riesgo la viabilidad de esos créditos que había otorgado la propia entidad. Incurrió en gastos de administración y promoción que no tenían la desagregación o detalle necesarios, al ser erogados a través de la empresa relacionada Bausch & Jackman, que no permitían revisar la razonabilidad de los mismos. Tercero, operaciones indebidas con empresas relacionadas. Celebró operaciones no permitidas para una SOFIPO con la empresa relacionada Lindman Trade, misma que se constituyó como deudor de FICREA. Celebró un convenio de prestación de servicios de cobranza con Lindman Trade para que recibiera en forma masiva recursos que implicaban el pago de créditos, actuando frente al público como comisionista. Operación que a ese momento, después se cambió la reforma financiera, pero a ese momento estaba prohibida dichas operaciones.
Aun y cuando no se otorgó prórroga en el plazo, FICREA presentó de forma extemporánea 5 escritos para dar respuesta a las observaciones de la comisión. Dichos alcances sí fueron analizados por la comisión para no violar alguna garantía. No obstante, se determinó que estos no desvirtuaban ni atendían de fondo las observaciones señaladas. Asimismo, durante la visita especial en materia de prevención del lavado de dinero, también realizada por la comisión, iniciada en el mes de junio y concluida en agosto del 2014, se identificaron diversas irregularidades, entre las que destacan existencia de clientes de alto riesgo, falta de clasificación por grado de riesgo, fallas en el perfil transaccional, falta de detección de operaciones y fallas en la identificación del origen de los recursos y propietarios reales de las cuentas. Todas estas situaciones irregulares impedían a la comisión tener una evaluación clara sobre la solvencia y operación sana y estable de la Sociedad Financiera Popular, las cuales motivaron su intervención. Ahora bien, vale la pena recordar que dentro del sector de ahorro y crédito popular, para las sociedades financieras populares, existen federaciones que son autorizadas por la propia comisión a efecto de llevar de forma auxiliar la supervisión de las sociedades. Estas federaciones deben, entre otros, verificar que las sociedades cumplan con los preceptos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con las reglas que emite la comisión y las demás disposiciones aplicables. Es decir, existe una identidad entre el concepto y las finalidades de la supervisión directa y la auxiliar. En este caso que nos ocupa, FICREA estaba afiliada a la Federación Atlántico-Pacífico. Esta federación, a través de sus facultades, llegó a las conclusiones similares a las establecidas por la propia comisión. Considerando la gravedad del caso, el 19 de septiembre del 2014 se informó a la Junta de Gobierno sobre los resultados de las visitas de inspección y se plantearon posibles acciones previstas en la ley para proteger los intereses de los ahorradores. Derivado de lo anterior, se continuó realizando un análisis exhaustivo de la información proporcionada por la sociedad con la finalidad de poder integrar un expediente sólido en el que se documentara de manera completa las irregularidades detectadas por la comisión y la federación. Además, durante este tiempo se coordinaron las acciones a realizar con las demás dependencias que participarían en torno al proceso de intervención gerencial con la finalidad de salvaguardar los intereses de los ahorradores. ¿Qué se hizo entonces durante la intervención gerencial? Primero, ¿cuál fue la motivación de la misma? La Ley de Ahorro y Crédito Popular señala que cuando a juicio de la comisión existan irregularidades de cualquier género en una sociedad financiera popular y se determine que se encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en riesgo su estabilidad o de manera significativa su solvencia, la Junta de Gobierno y la comisión podrá declarar esta intervención de carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la sociedad financiera popular. La intervención gerencial era indispensable, no solo para lograr una regularización de la sociedad, sino para conocer el detalle de las operaciones y el verdadero valor de los activos de la misma. Es decir, era una acción necesaria, dada la delicada situación que se acreditó durante las visitas de supervisión de la Federación y de la Comisión. Por su parte, el Fondo de Protección de los Ahorradores aprobó la suspensión parcial de operaciones y el cierre temporal de oficinas y sucursales. Lo anterior para evitar retiros masivos por parte de los ahorradores que pusieran en riesgo la estabilidad de la sociedad. Adicionalmente, el 7 de noviembre, la PGR aseguró ministerialmente a las personas morales Lindman Trade, Bausen Jackman Leasing, así como las cuentas bancarias de estas empresas y las de Rafael Olvera Mezcua. Con esa misma fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas a nombre de FICREA. Las anteriores acciones se llevaron de manera coordinada con la comisión con la finalidad de evitar que se sustrajeran mayores recursos de las empresas en perjuicio de los ahorradores. Ya en la intervención, ¿cuáles fueron los hallazgos? A partir de la intervención, fue posible identificar la forma y el monto del desvío de recursos hacia las empresas relacionadas
que no eran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por aproximadamente 5.900 millones de pesos. El mecanismo utilizado por los socios y administradores de las empresas antes mencionadas se construyó de la siguiente forma. El cliente de la SOFIPO firmaba 2 adeudos, sin embargo recibía el monto suscrito una sola vez. El primero era un crédito simple con FICREA, mientras que el segundo era un contrato de arrendamiento puro con Lindman Trade. A su vez, FICREA hacía firmar a sus clientes una carta de instrucción autorizando el envío de los recursos de FICREA a Lindman Trade y construía y registraba una base de créditos para respaldar la información contable, que es la que nosotros veíamos, pero que esta no tenía ningún sustento económico. Vale la pena señalar que además les daba una carta a los acreditados en FICREA diciendo que el crédito suscrito con FICREA no tenía ningún valor más que representar un trámite ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Con los recursos recibidos de esta operación, Lindman Trade efectivamente otorgó arrendamientos por 3.200 millones de pesos a valor contable. La diferencia entre lo que se envió, los 5.900 y los 3.200 millones de pesos asociados a los arrendamientos, no se encontraban en las cuentas de Lindman. Estos fueron utilizados para diversas cosas, comprar bienes, gastos personales, inclusive pagar gastos de las empresas y transferencias al extranjero. Es decir, los recursos captados en FICREA de los ahorradores se utilizaban en una parte para fondear irregularmente las operaciones de Lindman Trade de arrendamiento y la otra para sufragar gastos que no están relacionados con la operación de la SOFIPO, y eso es lo que suman los 2.700 millones de pesos, que es el desfalco que se ocasionó a la Sociedad Financiera Popular y a los ahorradores. Y muy importante, la recuperación de activos durante la intervención. Derivado de la acción oportuna de la Comisión y de la colaboración interinstitucional, entre el 4 y el 17 de diciembre, se lograron recuperar diversos activos cedidos por Lindman Trade, Bausch + Jackman y el propio Rafael Olvera por sus apoderados a FICREA. Entre los activos cedidos se encuentran los siguientes: contratos de arrendamiento de Lindman por 3.200 millones de pesos más o menos a valor contable, 28 inmuebles, 234 vehículos, mobiliario y equipo sujeto a evaluación, derechos litigiosos por 58 juicios por un valor manifestado de 200 millones de pesos, productos que le pueden corresponder a Lindman Trade como fideicomisario en segundo lugar de un fideicomiso irrevocable en garantía por un valor manifestado de 110 millones de pesos. Todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores de FICREA. Finalmente, durante este proceso, la Comisión emitió diversas opiniones de delito, las cuales están vigentes y son investigadas por la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y las demás autoridades competentes. Siguiente tema muy relevante: la liquidación y la revocación. Dado el desvío y la imposibilidad de recuperar una buena parte de los recursos que habían sido utilizados para fines diversos, la sustentabilidad financiera de la SOFIPO se tornó inviable, ya que los activos productivos, descontando los 2.700 millones, los cuales ya no tenían sustento, son significativamente menores al saldo de la captación, que al mes de octubre del 2014 era de cerca de 6.240 millones de pesos, y por otra parte los 3.200 millones de pesos que estaban en arrendamientos tienen un valor de mercado y se deberían reservar aún menor. Derivado de esta situación financiera, el Comité de Protección al Ahorro determinó el 17 de diciembre la implementación del mecanismo de disolución y liquidación para FICREA, toda vez que la sociedad ya no contaba con viabilidad financiera y operativa en forma alguna para cumplir con su objeto social. La determinación tuvo sustento en el resultado de un estudio técnico elaborado por PricewaterhouseCoopers en su calidad de auditor externo, designado por ese comité, así como en el informe rendido por el interventor gerente al propio comité, respecto al estado que guardaba esa sociedad. Como consecuencia de ello, el Comité de Protección al Ahorro acordó iniciar el pago del seguro del depósito del Fondo de Protección y determinó que el liquidador de FICREA fuera el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, entidad que a la fecha se encuentra en proceso de recepción del encargo, llevando a cabo las actividades de su marco normativo le mandante.
Revocación entonces de la autorización. Derivado de la determinación del Fondo de Protección de que FICREA debía disolverse y liquidarse, la Junta de Gobierno, contando con la opinión favorable de la Federación y habiendo escuchado a la propia sociedad, actuó en consecuencia, revocando la autorización para operar como Sociedad Financiera Popular, ya que al ser la liquidación una de las causales de revocación que señala la ley. Con ello, la Comisión dio cabal cumplimiento a lo que los ordenamientos legales le confieren en el caso de FICREA como Sociedad Financiera Popular y, consecuentemente, su actuación como autoridad en relación con el intermediario, que ya no existía al ser revocado, quedó agotado. ¿Qué procede en el pago a ahorradores? En el esquema de resolución, el Fondo de Protección al Ahorro es el encargado de pagar a los ahorradores las obligaciones garantizadas. El monto de cobertura de este seguro depósito para el sector de ahorro y crédito popular asciende a 35,000 UDIs, lo que es equivalente a 130,000 pesos aproximadamente. Por otra parte, a través del proceso de liquidación administrativo o en caso de que se termine la quiebra de la sociedad, el liquidador o el síndico buscará hacer líquidos los activos y derechos de la sociedad con objeto de resarcir a los acreedores de FICREA, incluidos por supuesto los ahorradores. La recepción de las solicitudes para iniciar el proceso del pago del seguro depósito inició el 22 de diciembre. A la fecha, les informo, se han recibido 3,516 solicitudes para el pago de seguro, de los cuales, de los 6,876 personas que tienen derecho al cobro del seguro. Estas ya las revisó en una buena medida la sociedad y ya las envió al Fondo de Protección para su pago. Concluyo. Diversas críticas han surgido en los días más recientes cuestionando la actuación de la Comisión. Los servidores públicos que en ella trabajamos entendemos muy bien la frustración de los ahorradores que fueron víctimas de un esquema fraudulento que abusó de su confianza y pretendió engañar a las autoridades financieras. Sin embargo, cuestionar la labor de la Comisión en lugar de señalar a quienes orquestaron el fraude no resuelve el tema de fondo y sí vulnera la credibilidad de las instituciones que velan por la seguridad del sistema financiero en su conjunto. El fraude cometido en FICREA no pone en riesgo en ninguna forma la estabilidad del sistema financiero mexicano, pero genera, sin duda, angustia y desesperación entre las familias afectadas. Debo resaltar firmemente que la Comisión actuó de forma responsable y oportuna, que trabajamos intensamente en encontrar los mecanismos que permitan asegurar o respaldar los ahorros de los depositantes. Por otro lado, una vez que quedó claro que la liquidación era la única alternativa viable que podía adoptar el Comité de Protección al Ahorro, el Gobierno de la República se encuentra realizando los actos necesarios que permitan lograr el mayor valor de recuperación posible de los ahorros de los depositantes en el menor tiempo posible. Sin embargo, decir que todo está bien no es correcto. Reconocemos que existen oportunidades de mejora en el marco normativo del sector de ahorro y crédito popular, por lo que la Comisión manifiesta su total disposición a fin de colaborar con esta soberanía y aportar elementos que permitan mejorar la legislación aplicable a dicho sector. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y a continuación le pediría al titular de la Conducef, a don Mario Di Constanzo, nos pudiera hacer su participación. Muy buenos días a todos. Señores legisladores, agradezco la oportunidad para participar en esta reunión de trabajo e informar cuáles han sido las acciones de la Conducef en esta materia y un poco en qué consiste la participación de la propia Conducef. Primeramente, la Conducef tiene por objeto vigilar que las instituciones financieras cumplan con las disposiciones en materia de contratos de adhesión, en donde identificamos si existen cláusulas abusivas o ilegales en los contratos, terminación de operaciones o portabilidad, comisiones, estados de cuenta, comprobantes de operación, publicidad, sanas prácticas, transparencia en cuentas catastróficas, plazos en que las instituciones financieras deben remitir información de conformidad
con los registros que opera Conducef, entre otros. Si pudiéramos resumirlo, diríamos que hacemos grandes las letras chiquitas de los contratos. En particular, la Conducef cuenta con algunos registros. En este caso, en este tema, le referiré 4. El registro de prestadores de servicios es público y proporciona información corporativa de las instituciones. En el caso de FICREA, la fecha de alta en el CIPRES es el 7 de julio de 2008. El RECA, que es el registro de contratos de adhesión, que también es público y se pueden consultar los contratos que se utilizan para ofrecer y formalizar los productos y servicios financieros. En el caso de FICREA, los contratos dados de alta en el RECA fueron 26 contratos con 4 productos: depósitos, valores e instrumentos de inversión, crédito simple y crédito personal. Otro registro es el REUNE, Registro de Información de Unidades Especializadas, que contiene el directorio de responsables de atención a usuarios y el informe trimestral de reclamaciones. FICREA, hasta el momento de su intervención, tenía un titular de la UNE y 9 encargados regionales. El siguiente registro le llamamos REUS, es el registro público de usuarios que no desean información publicitaria. Cabe señalar que FICREA no adquirió la base de datos de este registro. Evaluación de los documentos. En 2013 y 2014, la Conducef evaluó documentación de FICREA, correspondiente a 3 productos. De estos ejercicios normativos se detectaron 122 incumplimientos. En 2013 se revisó el producto depósito a la vista, en donde se encontraron 66 incumplimientos normativos, 21 en contratos, 13 en la carátula, 17 relativos a estados de cuenta y 15 relativos a su página web. La calificación de FICREA en esa ocasión fue de 5. En 2014 se revisaron 2 productos: inversión a plazo, en donde se encontraron 20 incumplimientos normativos, y la calificación obtenida por FICREA fue de 4.3. Debo aclarar que estas calificaciones son sobre una escala de 10. Otro producto que fue revisado fue el crédito PYME, el crédito MIPYME, que por cierto se dio a conocer todo el estado de este resultado en la Semana del Emprendedor, al iniciar la Semana del Emprendedor, porque no solamente fue FICREA, fueron bancos, fueron SOFOMES, fueron cajas de ahorro y SOFIPOS. Se encontraron 36 incumplimientos normativos y la calificación obtenida por FICREA fue de 3.7. Conducef, a raíz de estas evaluaciones, la anterior por favor, ordenó a FICREA subsanar los incumplimientos, de los cuales corrigió 96, es decir, solo el 78%. De manera adicional, durante estas revisiones, se encontró lo siguiente. En el caso de depósito a la vista, se encontró una cláusula abusiva. Cabe señalar que la reforma que ustedes favorablemente aprobaron ya le permite a la Conducef, a partir de este año, ordenar que se retiren de los contratos estas cláusulas llamadas cláusulas abusivas. ¿En qué consistía en ese momento la cláusula abusiva que se encontró en el depósito a la vista de FICREA? Se las leo textualmente. Era la autorización para cargar adeudos derivados de cualquier producto, incluso si el cliente es obligado solidario en las cuentas que éste tenga con la institución, sin indicar plazo y monto para el cargo. Se detectó en la siguiente revisión, que fue inversión a plazo, una cláusula ilegal. Se establecía una comisión al depositante del cheque para abono en su cuenta que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado. ¿En qué consistía esta cláusula? En que si yo tenía este instrumento en FICREA y me depositaban un cheque que era rebotado,
la comisión se la cobraban al dueño de la inversión, lo cual es evidentemente ilegal. ¿Qué hicimos? Apoyados en nuestro marco normativo, se solicitó modificar el contrato a efecto de eliminar la cláusula señalada, se inició el procedimiento de sanción por incumplir la norma y por no realizar los cambios ordenados, y ante la negativa de FICREA a llevar a cabo estos cambios, se ordenó la suspensión del uso del contrato. Nunca antes la CONDUCEF había ejercido esta facultad. En 15 años no se había ejercido esta facultad y esta se materializó el 30 de octubre del año pasado, cuando notificamos a FICREA de que estaba suspendido este contrato por no realizar la corrección que se había señalado. En el caso del crédito MIPYME se encontraron dos cláusulas abusivas. Uno era la acreditación del pago con cheque que se realice hasta el momento en que la institución se diera por satisfecha. Esto pues evidentemente juega en contra de los usuarios. Y la otra era que se daba por vencido anticipadamente el contrato en caso de que el cliente incumpla con las obligaciones que tenga con terceros ajenos a la relación con la institución. Ambas cláusulas abusivas fueron publicadas en el Buró de Entidades Financieras y desde antes fueron también publicadas en la página de internet de la CONDUCEF. Como resultado de estas evaluaciones, se generaron 26 procedimientos de sanción en contra de FICREA por 2.74 millones de pesos derivadas de, como lo señalaba anteriormente, de la evaluación del producto depósito a la vista, 5 multas por 660.552 pesos, por la evaluación del producto inversión a plazo, 5 multas por 807.480 pesos, por la evaluación del producto crédito MIPYME, 6 multas por 955.518 pesos. Cabe señalar que sobre todo estas tres son derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Con relación a la aplicación de la ley propia de la CONDUCEF, se impusieron por mala atención a usuarios 5 multas por 93.776 pesos y por incumplimiento a registros y otros 5 multas por 226.846 pesos. ¿Qué hicimos a partir del 7 de noviembre? Se propusieron una serie de reuniones con ahorradores a manera de hacer lo que hace la CONDUCEF, es decir, tratamos de instaurar un procedimiento de conciliación entre los ahorradores afectados y precisamente las autoridades, para que en estas mesas de trabajo o conciliaciones se pudiera informar en aras de la transparencia de qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaba aconteciendo y qué es lo que iba a suceder. En este tema, el 7 de noviembre, cuando recibimos la información de la CNBV de lo que estaba aconteciendo, se instruyeron a las áreas de atención de la CONDUCEF a informar de manera clara a los usuarios sobre la situación de FICREA. El 11 de noviembre de 2014 se emitió un comunicado de prensa en el que se informa a los ahorradores sobre el proceso y defensa de sus derechos. El 19 de noviembre de 2014 se realiza la primera reunión de CONDUCEF con el Comité de Ahorradores, la CNBV, el Interventor y la PGR. En esa reunión se intercambiaron opiniones y se acordó continuar el diálogo. El 26 de noviembre se vuelve a llevar a cabo una reunión en CONDUCEF con la CNBV, el Interventor, y se acordó que el comité se elaborara un informe detallado de activos y pasivos y se buscaría en lo posible un esquema viable para reactivar a la SOFIPO. El 5 de diciembre se llevó a cabo una reunión en la que se acuerda con el Comité de Ahorradores reunirse cada viernes e informar sobre los avances del interventor hasta la solución definitiva. El 12 de diciembre se presenta el informe del interventor, contesta preguntas y los ahorradores solicitan mayor detalle de la información. Se acordó entregar estados de cuenta y flujo de FICREA.
El 19 de diciembre se informa la decisión de la Junta de Gobierno de la CNBV de liquidar a FICREA. Asiste el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela, y propone que la banca de desarrollo apoye la solución de los ahorradores para buscar el máximo retorno posible de sus ahorros. El 22 de diciembre se lleva a cabo una reunión con el Comité de Ahorradores, la CNBV, la PGR, la Secretaría de Hacienda y el interventor. Se explica el mecanismo con el cual la banca de desarrollo podría o podrá maximizar la recuperación del ahorro para los ahorradores y la autoridad propone reuniones para revisar a detalle la información. El 23 de diciembre se publican a través de Internet los requisitos y procedimientos para el pago de las obligaciones garantizadas de los ahorradores, mecanismo que, como lo informó Jaime González Aguadé, queda a cargo de la CNBV. El 26 de diciembre se informa del avance del proceso de pago del seguro de depósito a los ahorradores y de la apertura de 37 sucursales para presentar las solicitudes correspondientes. En estas sucursales entiendo que son las sucursales que alguna vez o que pertenecían a FICREA. La ley impide que, por ejemplo, la Conducef sea una ventanilla de recepción de estas solicitudes. Si esta soberanía en un momento dado considera pertinente que la Conducef pudiera ayudar a gestionar este tipo de solicitudes, pues estaríamos muy atentos y en cumplimiento de su mandato. ¿Por qué lo señalo? Porque últimamente, como veremos más adelante, hemos tenido consultas de ahorradores que la sucursal de FICREA les queda muy lejos y entonces han tenido algunos problemas para presentar sus reclamaciones del seguro de depósito. El 12 de enero se informa a los ahorradores que la solicitud del seguro de depósito no limita sus derechos en caso de tener un ahorro mayor. Esto es importante porque se dio o existía una confusión en los ahorradores, es decir, muchos de ellos piensan que si reclaman el seguro de depósito y, por ejemplo, tenían más o tienen más de los 131,000 pesos que paga el seguro de depósito, pierden los derechos a reclamar la diferencia. Esto no es así, es decir, es el seguro de depósito, pero mantiene los derechos para cobrar el resto en la medida en que se lleven a cabo estas recuperaciones que señaló Jaime González Aguadé. Reiterando en que estuvieran perfectamente informados, por eso decidimos el 12 de enero publicar y reiterar en este señalamiento. Toda esta información fue publicada en la página de Conducef, los acuerdos, los resultados de las reuniones, a fin de tener no solamente a los usuarios, sino al público en general informado de lo que estaba sucediendo. En resumen un poco, y algunos indicadores que consideramos relevantes. Por ejemplo, en 2014 las acciones de defensa de la Conducef ascendieron a 1.35 millones de acciones de defensa. En materia de SOFIPOS, o la participación de las SOFIPOS en estas acciones de defensa fue de 6.851 acciones, y en el caso de FICREA, en el periodo enero-octubre, fueron 345. En materia de asesorías, que fueron 1.14 millones, y en materia de SOFIPOS, 6.120, en el caso de FICREA, fueron 338 asesorías. De estas asesorías, más o menos, ¿cuánto se convirtió en controversia? 207.882 en el total de actividades de Conducef, en materia de SOFIPOS 723 y en materia de FICREA 7. De otros procesos fueron 10.889, ¿a qué me refiero con estos procesos? Solicitudes de defensa legal llevada a cabo, dictámenes emitidos. En materia de SOFIPOS fueron 8 y en materia de FICREA fueron 0. Como ejemplo, los contratos que la Conducef tiene registrados en el RECA, en registro de contratos de adhesión, fueron en 2014 10.458 contratos, de los cuales de SOFIPOS son 367 y de FICREA, como lo señaló anteriormente, son 26. Por ejemplo, simplemente para
señalarlo, consultas al CIPRES, a este registro que fue del primero que hablé, el registro de entidades financieras, fueron 274.802 consultas durante 2014. Consultas al registro de contratos de adhesión fueron 66.801. En materia de qué ha sucedido o qué sucedió en los meses de noviembre y diciembre y a la fecha enero de 2015, es decir, durante la intervención general y luego a raíz de la revocación, quiero comentarles que nuestro centro de atención telefónica, como lo señalé al principio, las áreas de la Conducef fueron instruidas para informar de lo que estaba sucediendo. El día 7, que fue el día de la intervención, se tuvieron 14 consultas. La segunda semana prácticamente fueron 642, del 17 de noviembre al 21 fueron 301 consultas, en la última semana prácticamente de noviembre 212, y de igual manera están los números para diciembre. En total, durante el periodo de intervención general, tuvimos 1.595 consultas. Como ustedes verán en la lámina, la mayor parte fueron del Distrito Federal, seguidos por el Estado de México, Jalisco, y entre otros 22 estados sumaron 236. De manera similar, en el periodo de enero, que coincide mucho con el periodo de revocación, sobre todo si consideramos que hubo un periodo de inactividad en diciembre, en total las consultas realizadas o llevadas a cabo en Conducef sobre el tema FICREA fueron 1.636. Simplemente para tener una referencia, en el mismo periodo el total de asesorías que otorgó el Centro de Atención Telefónica de la Conducef fueron de 70.227, por lo que las consultas FICREA, digamos, llamémosle así, representan el 2.3 de lo que se acumuló en los meses de noviembre, diciembre y lo que va de enero. Como lo decía anteriormente, en total de consultas FICREA tuvimos 1.636, con un promedio de usuarios atendidos o con un total de usuarios atendidos de 1.398. Muchas gracias. Muchas gracias al titular de la Conducef, y a continuación le pediría al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al maestro Alberto Paz, nos pudiera compartir sus comentarios sobre este tema. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días, distinguidas, distinguidos legisladores de ambas cámaras. A título personal es un honor estar en el Congreso de la Unión con una calidad de servidor público, invitado a una reunión de trabajo y para explicar en parte lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la participación de esta unidad en esta investigación y, por supuesto, para encontrar la mejor forma de trabajo que pueda auxiliar a los ahorradores en la mayor recuperación de sus bienes. En principio, senadores, senadoras, diputadas, diputados, si ustedes están de acuerdo, yo resumiría mi participación en forma breve. En primer lugar, respecto a qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera en términos generales. En segundo, respecto de por qué participó la Unidad de Inteligencia Financiera, particularmente en el proceso de análisis de las actividades recientes de FICREA y Lidman y Baus. En tercero, después, no solo por qué participó, sino cómo participó. Y cuarto y más importante, cómo queremos seguir participando en este proceso en forma coordinada con el resto de las autoridades. La Unidad de Inteligencia Financiera, una institución moderna, en términos reales creada, digámoslo así, en la última década, tiene como finalidad primordial proteger el sistema financiero de operaciones que tengan en su origen o en su destino recursos con alguna calidad ilícita. En resumen, ¿cuál es la materia prima de la Unidad de Inteligencia Financiera? Es precisamente la información que recibe por cuestión normativa de las diversas instancias, originalmente instituciones financieras, y recientemente, apenas el año pasado, derivado de la nueva ley para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, no solo ya el sistema financiero, sino determinadas áreas del sector económico. La Unidad de Inteligencia Financiera recibe toda esta información de forma electrónica, procesa toda esta información de forma electrónica, tiene herramientas modernas que le permite hacerlo con una
rapidez y conforme a reglas distintas de otras formas de vigilancia, como serían, por ejemplo, las auditorías que realizan todos los entes administrativos de gobierno fiscales, y particularmente, perdón, su principal función es, una vez que detecta alguna de esas actividades que pudieran ser de origen o destino de recursos ilícitos, denunciarlo ante la Procuraduría General de la República. Recientemente esta soberanía le otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera otra actividad muy importante, que es el bloqueo en el sistema financiero de operaciones de determinadas personas que se pudiera parecer que están realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicho esto, ahora me tocaría explicar el por qué participa la Unidad de Inteligencia Financiera en un proceso que al final pareciera ser un fraude por parte de una institución financiera a una cantidad importante de ahorradores. Y en principio es, en primer lugar, por la detección oportuna de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de una operación reiterada entre la institución financiera FICREA Sofipo y otra no regulada, que es Lidman Trade. Esa actividad ya irregular detectada por la Comisión Nacional Bancaria le fue informada a la Unidad de Inteligencia Financiera, particularmente para que dentro de sus facultades pudiera observar o analizar si en el origen de los recursos pudiera haber operaciones con algún origen ilícito. Derivado del análisis que se hizo, y digo, si entiendo que la temporalidad es importante, la información y las comunicaciones primordiales, en este caso entre ambas instituciones, se dieron a mediados del mes de junio, supongo yo, derivado de las casi ya conclusión de la visita que realiza la Comisión Nacional Bancaria, cuyo presidente acaba de informar. Y a partir de entonces hacemos un análisis con la información que tenemos, quiero ser puntual en eso, la información recibida por las instituciones financieras, no solicitamos ningún estado de cuenta bancario, no le pedimos a ninguna institución financiera mayor información, precisamente para mantener con la mayor secrecía posible nuestra participación en este proceso. En ese sentido, en la intención inicial de conocer el origen de los recursos, detectamos, conforme a las herramientas que tenemos, no tanto el origen de los recursos, porque no había la información suficiente, ni se le entregó a la institución financiera, al órgano regulador, en este caso a la Comisión Nacional Bancaria, ni la teníamos en las bases de datos, pero lo que sí se detectó en este proceso de análisis de alrededor de 32 personas involucradas, entre físicas y morales, fue una cantidad importante de transferencias internacionales. Particularmente la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera conociera transferencias internacionales se da a partir del mes de julio del 2013, antes no tenía esa capacidad la unidad. Al detectar una cantidad importante de transferencias internacionales realizadas por las compañías Baus y Lidman a dos países particulares en el extranjero, nos dimos a la tarea de analizar si existía alguna razón que justificara que el dinero proveniente, que ya sabíamos, de una institución financiera pudiera ser transferido por algún motivo, probablemente inversiones, a otros países. Para ello solicitamos la colaboración en términos de los convenios y de los organismos internacionales de los que formamos parte, de las instancias similares a la nuestra en aquellos países. Y detectamos, derivada de esa información, e insisto, es información de inteligencia que no tiene hasta que se documente valor probatorio en un proceso, que parte de esas transferencias internacionales eran dirigidas a realizar operaciones inmobiliarias en el extranjero. Al detectar que había operaciones inmobiliarias en el extranjero con esos recursos, los analistas consideraron que no había una razón justificada a final de cuentas para que el dinero proveniente de la captación generara en adquisiciones inmobiliarias en el extranjero, y eso se le comunicó, por supuesto, de forma coordinada a diversas instancias, particularmente la Comisión Nacional Bancaria y en su momento la Procuraduría General de la República. Este análisis del destino de los recursos nos permitió, uno, detectar que efectivamente la operación irregular tenía la motivación, al parecer, de quitar el patrimonio que existía en FICREA y trasladarlo en beneficio de otras personas no relacionadas con los ahorradores.
Y en segundo lugar, la necesidad de actuar de forma inmediata y contundente como lo hizo en su momento la Comisión Nacional Bancaria. Al detectar que se realizaron transferencias internacionales para adquirir, entre otras cosas, inmuebles en el extranjero, la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que esa actividad concreta podía colmar los elementos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Y la ilicitud de aquellos recursos no es que provengan de una actividad ilícita primígena, sino que en realidad la ilicitud se da por la actividad irregular financiera, es decir, en resumen, captar recursos, de esos recursos desviarlos para la finalidad originaria de la institución financiera, y ese desvío constituye la irregularidad que a final de cuentas pretende ocultarse los recursos ya con la operación inmobiliaria en el país y en el extranjero. Al recibir esa información, la Procuraduría General de la República, por virtud de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria, ya coordinados todas las instituciones, cuando la Comisión Nacional Bancaria determina hacer la intervención, la Procuraduría General de la República, en auxilio a esa institución, determina realizar el aseguramiento, insisto que fue muy importante, de las empresas Lidman y Baus, que son las que recibían la mayor parte de los recursos por parte de la institución financiera FICREA. Una vez que se realiza el aseguramiento de esas empresas, que se realiza la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se detecta ya, al conocer la información contable que dan las empresas, que existe precisamente el fraude y el faltante de los recursos a los que ha hecho referencia el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Básicamente esa fue, digamos, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta antes de la intervención. Lo que sigue, que creo yo lo más importante y la razón primordial de la petición de los legisladores y del Congreso de conocer qué podemos hacer en beneficio de los ahorradores que fueron engañados en esta actividad de estos señores de la Sociedad Financiera Popular. Y para nosotros es muy importante, uno, dejar en claro que la actuación coordinada, tanto de la Comisión Nacional Bancaria como de la Procuraduría General de la República, permitió conservar una cantidad importante de activos que se encontraban en entidades no reguladas por el supervisor financiero. Es decir, Lidman y Baus son Lidman propietarios de una cartera de crédito importante y Baus y Lidman propietarios de diversos inmuebles en el país y en el extranjero. Obtener esos inmuebles, que es, digamos, el proceso que ahora se está haciendo por parte de las autoridades, la Procuraduría General de la República, obtener esos activos, tratar de conjuntar todos esos activos y destinarlos precisamente para restaurar el daño causado a las víctimas del delito, es lo que creo yo lo más importante. Y para la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese proceso es igual de importante identificar precisamente a las víctimas del delito, particularmente, y la legislación en materia de víctimas de delito lo permite, particularmente aquellos que tienen las condiciones más vulnerables. Tenemos, por supuesto, pensionados, tenemos adultos mayores, tenemos gente que ya se vio beneficiada con el seguro, pero todavía mucha gente que tiene una inversión, un ahorro mayor al que puede recibir del seguro, pero que los activos que han sido recuperados por la intervención de las autoridades pueden ayudar mucho a proteger y a restaurar el daño causado, primordialmente, insisto, a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Y creo que esta reunión de trabajo nos va a permitir mucho encontrar y acercar ese camino claro, por supuesto en el marco de la ley, con la intervención que a cada una de las autoridades la ley nos permite. Señores legisladores, básicamente sería el marco introductorio y estamos a sus órdenes para cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.